Hoy en realidad vamos a ver los problemas que quedaron pendientes de extracción con solventes. Es una clase medio sui generis, ¿no? Un poco de mezcla, porque nos había quedado ver soluciones reales, que es lo que realmente ahora van a empezar a usar cuando trabajen con precipitación, con los ejercicios de los conceptos de precipitación, y vamos a ver un poquito los problemas que se resuelven con los conceptos que vimos la clase pasada con extracción con solvente, ¿no? Entonces yo no sé si ustedes llegaron a ver, ayer Ángel le pedí a uno de los chicos subió los problemas, ¿no? ¿Nadie miró? Sí. ¿Eh? ¿No había nada? Son estos que están... Ah, no, los ejercicios adicionales son de ácido base. Entonces le voy a pedir que los suba hoy. Pero bueno, básicamente lo que está subido al campus son estos problemas que se basan en lo que vimos el otro día. Entonces vamos a resolver algunos para que les queden los conceptos un poquito más sólidos respecto de lo que hablamos. Entonces el primer ejemplo que tenemos es relacionado con lo que ya vimos de especies que se disocian. ¿Se acuerdan que hablamos de que teníamos que tener en cuenta si hablábamos de una especie neutra o si hablábamos de una especie que sufre una hidrólisis ácida o básica? Porque eso va a favorecer que sea más soluble en el agua que en el solvente orgánico o viceversa. Entonces, en el primer caso tenemos una amina B, cuya concentración en solución acuosa es 0,01 molar, y aclara que el ácido conjugado de dicha amina es 10 a la menos 9, el Ka, ¿sí? Tiene un Ka de 10 a la menos 9, y dice, se extraen 50 mililitros de solución acuosa, ¿sí?, con 100 mililitros de solvente orgánico no miscible en agua, y para el cual el coeficiente de reparto es 3. Entonces se pregunta, ¿cuál será la concentración de soluto en la fase acuosa a dos pH distintos, a pH 10 y a pH 7,5? En principio, ¿ustedes qué dirían, digamos, si ustedes ven que tienen un Ka de 10 a la menos 9? ¿Sí? Que el pK, ¿en cuánto anda? Hace alrededor de 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo estoy a un pH menor que el pKa, ¿cómo va a estar la amina? ¿Me siguen el razonamiento? Esto es importante que uno, antes de hacer los cálculos, piense qué va a pasar, ¿no? Entonces, si uno dice que tiene, no sé, habría que calcular el pK exactamente, ¿no? Tengo 10 a la menos 9, es menos 9, logaritmo de 10, 1, el pH... El pKa, ¿cuánto es? Chicos, ¿durmieron bien anoche? ¿Se despertaron antes de venir o estamos mal todos hoy, me parece? Entonces, tenemos un pKa de 9, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir un pKa de 9? Que esta amina, ¿está bien? Cuando está en agua, se comporta como una base, ¿sí? Más oxidrilos, ¿sí? O que su ácido conjugado, ¿no? En agua, ¿qué va a dar? Va a dar la amina libre más hidrógeno, ¿está bien? Esto tiene un Ka de 9, 10 a la menos 9, o sea que tiene un pKa, este pKa corresponde, ¿no es cierto?, a esta expresión, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a 9 tengo igual concentración de la base que de la base protonada, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy a un pH más alto que 9, voy a tener más base, ¿está bien? Y si estoy a un pH más bajo que 9, voy a tener la base protonada, ¿está bien? O sea que si yo estoy a 10,7, voy a tener más base, digamos. Y si yo estoy a 7,5, voy a tener más base protonada. ¿Está bien? Y entonces, ¿cuándo se extraerá mejor en un solvente orgánico? Cuando esté ¿cómo? Como base, sin carga. ¿Lo entienden esto? ¿O me miran así con cara de...? Porque esto es re importante. O sea, es la base de la extracción. O sea, cuando ustedes hablan de un solvente orgánico, se están refiriendo a un solvente no polar, como es el agua, ¿no es cierto? El agua es un solvente polar y tiende a rodear
a los compuestos iónicos. O sea, los compuestos iónicos se solvatan mejor en agua. Eso lo vieron en alguna de las materias que cursaron, no sé cuál. Pero en alguna lo tienen que haber visto. El solvente orgánico no tiene esa particularidad. O sea que en realidad las especies iónicas son menos solubles en solventes orgánicos, ¿sí? Las especies no cargadas son más solubles. Entonces, esto es algo fundamental. O sea, si no lo saben, si no lo vieron, lo tienen que aprender de alguna manera. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos la especie no cargada, va a ser cuando el pH sea 10,7. Entonces, evidentemente lo primero que sabemos es que la extracción va a ser más eficiente a 10,7, ¿no? Esa es la primera idea que surge del problema. Y entonces ahora digo, bueno, a ver, ¿cuál es la concentración de soluto que queda en cada fase de esos pHs? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que plantear, ¿se acuerdan? Como vimos el otro día, las expresiones para el coeficiente de distribución, el D, ¿no es cierto? Porque vamos a tener varias especies, es decir, vamos a tener dos especies. No tenemos el soluto como en el primer caso, que es un soluto neutro que no le pasa nada si hay ácido o base. Entonces, vamos a plantear la ecuación del D, ¿se acuerdan? Que la vimos el otro día, la demostración. ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan? Era la constante de partición por el alfa. ¿Se acuerdan que decíamos? Que era Ka sobre protones más Ka. Pero esto es para una base, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, Ka protones más Ka. Porque si fuera para un ácido, Ka me daría la especie, digamos, cargada, ¿sí? En el caso de la base me da la especie no cargada. Entonces, esto lo aplico para la base. Muy bien. Y entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que K vale 3. K vale 3. K vale 9, ¿no? No, perdón, ¿qué estoy diciendo? K vale 10 a la menos 9. Perdón, yo también dormí medio tarde. K vale 10 a la menos 9. Y la concentración de protones, bueno, en un caso, ¿qué será? 10, vamos a hacer el caso 10 a la 10,7. ¿Está bien? Bueno, y esto, o sea, sería pH 10,7, ¿cuánto nos da? Yo lo calculé acá. Me da 2,94. ¿Sí? Bueno, y si hacemos lo mismo a pH 7,5, vamos a tener de vuelta 3, 10 a la menos 9, 10 a la menos 7,5, más 10 a la menos 9. Y esto da 0,092. ¿Está bien? Bueno, fíjense, en principio ya veo que el coeficiente de partición, el coeficiente de distribución es casi tan alto como K, ¿sí? Es casi como K, me da 2,94 y K vale 3, ¿no es cierto? En un caso, y en el otro caso es muchísimo más bajo. Esto se debe a la segunda pregunta, ¿no? No contestamos todavía la concentración. Entonces tenemos, vamos a dejarlo acá anotadito. Iba a borrar con el mouse. No va eso. Está acá, sí. Eso no se puede borrar de la filmación. Vamos a poner, entonces, D, vamos a dejar acá, D a pH, ¿cuánto habíamos dicho? 10,7 vale 2,94. Y D a pH 7,5 vale 0,092. Muy bien.
Entonces ahora vamos a calcular las concentraciones. ¿Y qué hacemos? Nosotros ahora tenemos en realidad el coeficiente de distribución y lo vamos a utilizar como si fuera el K en la primera expresión. ¿Se acuerdan cuando calculábamos, cuando vimos en la primera clase, el cálculo de Q, que era la fracción que quedaba en el agua? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la expresión de Q? Que era el volumen, ¿sí? Volumen del agua sobre volumen solvente orgánico por D, ahora en vez de por K, más B1. Vamos a aplicar esto, ¿sí? Lo único que hicimos fue recalcular en realidad la constante teniendo en cuenta la hidrólisis que sufre la especie, ¿no? Entonces, esto nos va a dar en un primer, como dice, que tenemos 50 de solución acuosa, 100 de solvente orgánico, ¿sí? Por D, que en un caso vale 2,94, más 50. Y eso da 0,14 o, si quieren, un porcentaje de extracción del 14%. ¿Sí? De extracción, perdón, un porcentaje en el agua del 14%. El porcentaje de extracción será 100 menos 14. ¿Está bien? En el otro caso, en el caso que tenemos el D a 7,5, vamos a tener 50 sobre 100 por 0,092 más 50. Y esto da 0,845 o 84,5%. ¿Bien? Fíjense lo que quiere decir esto. Quiere decir que en el agua, en este caso, en el caso en que tengo pH 7,5, el pH más bajo, donde está todo protonado, el 84% quedó en el agua. O sea, esa extracción no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? Q es el agua. El 84,5% quedó en el agua. En cambio, en este otro caso, el 14% quedó en el agua. ¿Sí? A pH básico. Esta es una primera conclusión, bueno, que surge de lo que vimos al principio, digamos, cuando me pidan explicar los valores. Y finalmente, digamos, si nosotros tenemos la situación, queremos hacer el cálculo de la concentración en la fase acuosa, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente recordar que esto es una fracción, ¿no es cierto? O sea que en la fase acuosa, ¿qué quedó? La concentración inicial sería la concentración de la base. En la fase acuosa, ¿qué va a ser? 0,14, ¿no es cierto? La fracción que quedó en el agua multiplicado por la concentración inicial. Es una parte del total. ¿El total cuánto es? 0,01 molar. ¿Está bien? Y en el otro caso, digamos, la concentración de la base en la fase acuosa será 0,84 por 0,01. ¿Está bien? O sea, en realidad hay que multiplicar esto por 10 a la menos 2. ¿Sí? Le corro 2 lugares para el otro lado, ¿no? O sea que esto es, hago 8,4, esto sería por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? O 8,4 milimolar. ¿Están de acuerdo? Porque esto es 8 por 10 a la menos 1. ¿Sí? 8,45 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 2, perdón. Por 10 a la menos 2 me da 10 a la menos 3. Acostúmbrense a trabajar en notación científica. No se hagan lío con todos los ceros. Es más fácil trabajar en notación científica.
Entonces, ¿qué me queda? Una concentración de la base en la fase acuosa de 8,4 por 10 a la menos 3 molar o 8,4 ¿qué? Milimolar. ¿Está bien? No se confundan las unidades de concentración. ¿Qué quiere decir milimolar? Milimoles. Milimoles por litro. ¿Está bien? Molar es moles por litro. Milimolar es milimoles por litro. ¿Está bien? Y a pH, ¿cuánto? 10,7 nos quedaba menos. Esto era a pH... entonces, vamos a poner acá. Borro esto, así queda, así lo podemos discutir, los valores. Entonces, esto es... esto era 10,7, ¿no? Entonces me queda, perdón, 8,4 milimolar. Y esto, entonces nos quedaría 1,4, o sea, acá ¿qué sería? 1,4 por 10 a la menos 1, por 10 a la 1,4 milimolar. ¿Está bien? O sea, nos queda mucha menos concentración en el agua cuando estamos trabajando en pH alcalino. Y ahí nos dice que expliquemos los valores obtenidos. El problema, o sea, que lo que deberíamos explicar es esto, ¿no es cierto? Que la amina se encuentra mayormente protonada, en el caso que el pH es menor que el pK, y por lo tanto queda más en el agua, ¿sí? Pero no lo anoten esto, lo entienden, esto es una tontería. O sea, yo lo que quisiera es que ustedes lo piensen, por eso vamos despacito y tratamos de que una vez que todas estas cosas ustedes las tengan incorporadas, todo lo demás les va a resultar fácil, porque ustedes van a tener muchos más elementos para analizar lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Si ustedes son capaces de decir, ah, bueno, a tal pH, entonces ¿cómo va a estar? Así, ¿qué será? ¿Y qué especie tengo? Y en la titulación, ¿cómo se va a comportar? O sea, es importante que incorporen distintos mecanismos para asociar lo que pasa en solución. Muy bien. Y entonces, ¿qué es el punto C? ¿Cuántas extracciones, me dice, deberían hacer para que se extraiga el 99% de la amina, ¿sí?, a cada uno de los pHs? ¿Qué harían acá? Nosotros los D ya los tenemos, ya los conocemos, ¿no es cierto? Los volúmenes ya están fijos. O sea, lo único que puede cambiar es que yo haga N extracciones. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos dicho? Si yo hago, qué sé yo, Q a la N, voy a tener entonces B1 sobre B1 más BK, o BD, perdón, en este caso, ¿sí?, a la N. Entonces, en realidad, lo que tendría que averiguar yo es la N, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, yo quiero que me quede, yo quiero que se extraiga el 99%. O sea que en realidad quiero que me quede el 1%, que Q valga un 1%, Q porcentual, ¿no? 1%, lo cual quiere decir que Q, ¿cuánto vale? 0,01. ¿Está bien? ¿Sí? Si multiplicado por 100 me da 1, vale 0,01. Entonces, si Q vale 0,01, yo voy a decir que esto vale, qué sé yo, 100 era 100 más 50, y hacemos el primer caso, un D de 2,49, porque con el otro me voy a volver loca. Igual lo vamos a hacer para que vean. Bueno. A la N. ¿Cómo? Ah, 94, perdón, sí. A la N. Entonces lo que hacemos es tomar logaritmos, ¿no es cierto? Entonces decimos logaritmo de 10 a la menos 1, que es 0,01, es igual a N por el logaritmo de todo esto. ¿Y cuánto nos había dado el logaritmo, todo este cociente? N por... Ya lo habíamos calculado antes. Nos había dado a pH... Estamos a pH 10,7. 0,14, ¿no? 0,14. 0,14. A ver, fíjate bien.
Esto da 0,14. Por el logaritmo, perdón. Estoy tomando logaritmos, ¿no? Ah, sí, tenés razón, perdón. Menos mal que hay alguien despierto. No, porque es el que va por la constante es el del solvente orgánico, o sea que 50, ¿sí? Y 100. Sí, lo habíamos hecho en el primer caso, lo habíamos hecho bien. Después ahora copié mal todos los números. ¿Está bien? 50 sobre 50 más 100 por 2,49 da 0,14. ¿Está bien? Entonces, a ver, tengo logaritmo de 10 a la menos 1 es menos 1. ¿Está bien? Vamos a poner acá. Entonces me queda menos 1 es igual a n por el logaritmo de 0,14. ¿Sí? ¿Cuánto da el logaritmo de 0,14? Menos 0,45. 85. ¿Está bien? Entonces n, ¿cómo va a ser? Va a ser menos 1 por menos 0,85. ¿Cuánto da? Bueno. Claro, sí es 1. 0,85. Obviamente que algo está mal. 0,8 es... Claro, ¿qué hice? Menos, claro, esto pasa dividiendo. Sí, sí, no les dije que hoy estoy totalmente mal. N, sí. N es igual a 1 sobre 0,85. Perdón, me puse ahí multiplicando. ¿Está bien? ¿Y eso cuánto da? 1,18. ¿Sí? 1,18. Bueno. 1,18 obviamente no puedo hacer 1,18 extracciones, ¿sí? Tengo que hacer 2. Quiere decir que es más que una, pero no más que 2. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que si yo hiciera 2 extracciones, llegaría al 99% de extracción. Bueno, eso sería entonces el primer tipo de problema que se puede llegar a tomar, ¿no? Que es lo que tiene toda la teoría que vimos el otro día. Otro tipo de problema que pueden encontrar, a ver, vamos a ver el 2. ¿Qué otro caso? Ah, bueno, sí, en el otro caso tendríamos, ¿cuánto nos había dado? En el caso B, o sea, que acá habría que hacer, dijimos, 2 extracciones, ¿no? 2 extracciones para el 99%. ¿Está bien? Y acá en el otro caso sería, acá en vez de 2,94, ¿qué iría? Sí, 0,092, ¿no? 0,092. ¿Y esto cuánto nos había dado? ¿Se acuerdan? Así, 0,092 era el D y 0,845. Ok. Entonces sería, espera. Claro, pero espera que lo quiero poner bien porque esto queda filmado. Entonces esto daría, para que lo vean después en el pizarrón, bien, este cociente 0, ¿me dijiste 845. ¿Está bien? Entonces vamos a borrar esto de acá arriba, para que no nos hagamos lío. Entonces, ¿qué tenemos? 001 de nuevo, acá 0845 y n. Entonces decimos que la forma de calcular esto sería tomarle logaritmo a 10 a la menos 2. Acá me equivoqué. ¿Vieron? Era 10 a la menos 2. Ahora, la verdad que tendría que haberlo mirado mejor. Está mal esto, entonces, ¿sí? Bueno, 10 a la menos 2 es igual a 0,845 sobre... No, nada. A la logaritmo de 0,845 por n. ¿Está bien? Entonces ahora sí.
esto va a ser, el logaritmo de 10 a la menos 2 es menos 2. Y el logaritmo de esto es de 0,845. ¿Cuánto? Menos 0,07. Entonces ahora n será 2 sobre 0,07. ¿Cuánto da eso? ¿Cómo? Puede ser 27,3. Quiere decir que en este caso tenemos que hacer 28 extracciones para llegar al 99%. Esperen, y esto lo calculamos mal. Tenemos que volver al Claro, el anterior era... Sí. O sea, cuando lo voy a aclarar bien para que no haya más lío. Cuando estábamos trabajando pH 10,7, ¿está bien? Y habíamos tenido arriba el volumen del agua, ¿cuánto era? 50. 50 de agua sobre 100 por 2,94, ¿sí? Más 50, ¿está bien? Esto era igual a Q. ¿No es 50 por No, es volumen sobre volumen por D más volumen. Esto era Q. Y entonces, esto nos daba, todo este cociente, ¿cuánto nos daba? ¿Se acuerdan? 0,14. Todo esto nos da 0,14. Ay, escribe mal. Y esto es igual a 0,01. O sea, 10 a la menos 2. ¿Está bien? Claro, 0,14 a la n. Entonces vamos a bajar n logaritmo de 0,14 igual a 10 a la menos 2. Igual al logaritmo de 10 a la menos 2. N logaritmo de 0,14 igual a menos 2. ¿Sí? Ahora sí. Buscar una que escriba mejor. Y entonces, ahora sí. Logaritmo de 0,14. Entonces, esto es menos 0,85. Y esto es igual a menos 2. O sea que n, en el primer caso, es 2 sobre 0,85. Y esto da 2,35. Bueno, espero que no se hayan hecho lío los chicos que miren esto por internet. Sí. El error es que yo ni miré el porcentaje acá, lo puse como menos 1. Entonces, esto es 2,35, quiere decir que tengo que hacer 3 extracciones, ¿sí? Para que logre el 99%. Bueno, muy bien. Voy a borrar todo y vamos a ver el otro problema. ¿Alguna duda con esto? Esto es fácil, ¿sí? No tiene malla. ¿Qué? No. Cada extracción tiene estos 100 mililitros, porque ya los puse acá. Si ustedes se fijan en el primer caso que explicamos en el teórico anterior, dividíamos los 500 mililitros en 5 extracciones de 100 y ahí poníamos 100. Acá estamos diciendo cuántas extracciones en esas condiciones necesito para extraer. No, podría ser que el problema te diga eso, en cuyo caso el problema sería distinto. ¿Entienden lo que él dice? Por ahí el problema podría decir, bueno, tengo nada más que 100 mililitros o tengo, no sé, 300 mililitros de éter etílico, ¿cómo hago para extraer el 99%? Entonces podría hacer 3 extracciones con 100 mililitros cada vez o una de 300. Ahí tendría que comparar si se logra, ¿no? Pero acá el problema no me dice eso, me dice en esas condiciones cómo logro extraer el 99%. No hay ninguna aclaración extra. Es más que nada para que vuelvan a comparar el efecto del D, el efecto del pH, que el D está definido por el pH, como ya dijimos la vez pasada, ¿no? Muy bien. El otro problema que les pide, a ver,
Acá les dice al revés, les dice que ustedes tienen una solución acuosa de un compuesto B que se agita con 10 mililitros de éter. Se separan las dos capas, se determina que aún quedan 0,5 milimoles de B en la fase acuosa. ¿Cuál es el coeficiente de distribución y cuál es el porcentaje extraído? ¿Sí? ¿Cómo lo encararían ustedes este problema? O sea, les dice que ustedes tienen entonces 20 mililitros de una solución acuosa, que es 0,1 molar. Tenemos entonces una solución acuosa que es 0,1 molar. Después que se agita con 10 mililitros de éter etílico, quedan 0,5 milimoles en la fase acuosa. O sea que yo tengo 0,5 milimoles de B luego de extraer, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pueden saber con eso? Pueden saber el porcentaje que les quedó, ¿no es cierto? ¿Cómo calculan el porcentaje que son estos 5 milimoles? Ahí te agarré. Porque unos son moles y los otros son concentración. Ah, no te escuché. 0,5 milimoles, pero no. No, porque vos estás diciendo que es una parte de una concentración. ¿Está bien? 0,1 es molar. ¿Sí? Yo tengo 20 mililitros, fíjense, ¿sí? De una solución que es 0,10 molar. Exactamente. Y acá, miren, en un problema de extracciones, que por ahí ustedes hubieran estudiado perfectamente la parte de extracciones, se hubieran equivocado en soluciones. Por eso los hincho tanto. No pueden mezclar moles con concentración. ¿Está bien? Entonces, tenemos que decir 20 mililitros, ¿sí? Por 0,1 molar, lo puedo expresar en milimoles, ¿no es cierto?, por mililitro. O sea, lo puedo expresar en moles por litro, ¿no es cierto?, o en milimoles por mililitro. Entonces, si yo hago este producto, me voy a encontrar con 20 por 0,1, ¿no es cierto?, que es 2. Quiere decir que tengo inicialmente 2 milimoles. ¿Está bien? Tengo 2 milimoles en esos 20 mililitros. ¿Está bien? Luego de la extracción me quedan 0,5. ¿Está bien? Claro, exactamente. Entonces, el 25% quedó en el agua, el 75% estará en la fase orgánica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero si yo quiero aplicar la fórmula de Q, la que estuvimos siempre calculando, para un soluto, en este caso no dice nada del pH ni nada, o sea que podemos presuponer que se comporta como un soluto neutro, B, ¿sí? ¿Qué tenemos? Una fracción, ¿no es cierto? ¿Qué será? Que es 0,25. ¿Está bien? Si yo lo quisiera, lo que tendría que pensar son milimoles en el agua, ¿sí? Por las dudas, sobre milimoles totales. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver si alguna escribe mejor. Se van quedando, milimoles en el agua eran 2, y los milimoles totales, perdón, 0,5 en el agua sobre 2. ¿Está bien? Y esto es 0,25. Entonces, 0,25 es igual a volumen, arriba se acuerda, a nivel del agua, abajo el del agua, más el del solvente orgánico por el K, o el D. Vamos a poner el D porque no sabemos si esto se comporta como base o no. Vamos a poner D, para generalizar. Y este será el B2. Bueno, y entonces ahora es fácil, ¿no? ¿Qué sabemos?
20 mililitros de agua, 20 sobre 20 más 10 por D. Y ahora hay que despejar D. Borro acá arriba. Entonces paso todo este denominador a multiplicarlo por 0,25. Entonces me queda 0,25 B1 más 0,25 B2 D igual a B1. Entonces, ¿B1 cuánto era? El agua, 20. O sea, 0,25 por 20 son 0,55, ¿no? 5 más 0,25 por 100, no, por 10, o sea, 2,5. ¿Está bien? Este es 10. D es igual a volumen 1, que es el del agua, que es 20. Entonces, lo que hago es dejar este término, ¿no es cierto? 2,5D es igual a 20 menos 5. O sea, es 15. 15, D es 15 sobre 2,5. Esto me da 6. ¿Está bien? Bueno, ven que son más o menos... Si tienen en claro, lo que tienen que tener en claro es qué es cada cosa. Quién es Q, quién es D, qué volúmenes uso y en general son fáciles. No sé, a ver, ¿qué hora es? Porque tengo que ver otra cosa también. 10:15. Esto termina a las 11. Bueno, veamos así rápidamente sin resolver algunos para ver cómo los planteamos. Porque nos queda ver otro poquito de soluciones reales. Entonces, en este otro caso dice el coeficiente de partición de un ácido entre solvente y agua a pH 7 es un 25% del ácido es extraído en la fase orgánica. Calcule la constante. Acá es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que tendríamos que tener en cuenta que el 25% del ácido se extrajo, o sea, está en la fase, o sea que en la fase acuosa tengo el 75%. ¿Está bien? Entonces tendríamos que plantear que es 0,75Q. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Todos tienen una cara, no sé si están aburridos, dormidos o no entienden nada. O es demasiado fácil. No sé, no sé qué pensar al respecto. Bueno, o sea que este no tiene mayor dificultad, lo van a hacer solitos. ¿Está bien? Acá tendrían que calcular la constante que la van a sacar del D. O sea, cuando ustedes calculen el D, ¿se acuerdan que en el D, a un pH dado, tienen incluida la constante de acidez? Después, tenemos un ácido con un coeficiente de partición de 2 entre un solvente orgánico y agua. Se extrae en el solvente orgánico la mitad del material de la muestra. Bueno, esto también es medio lo mismo, ¿no? Acá teníamos una situación que incluye redox, para que se ubiquen un poquito más en el tipo de problemas que pueden llegar a, donde se puede llegar a aplicar la extracción con solventes. Por ejemplo, acá tienen yodo. El yodo, que yo les decía, es un soluto neutro, ¿no es cierto?, que se particiona muy bien, en cloroformo se extrae muchísimo el yodo, entonces se particiona entre un solvente orgánico y agua y la constante es 6, digamos, ¿no? Entre la fase acuosa y la fase orgánica. Si se agitan 200 mililitros de yodo de esta concentración, acuoso, con 100 mililitros de solvente orgánico hasta alcanzar el equilibrio, ¿sí? Me pregunta, ¿cuántos mililitros? ¿Ya vieron redox? No, todavía no vieron nada de redox, pero sí vieron aniones redox, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos mililitros de tiosulfato se necesitarán para triturar el yodo presente en una alícuota de 25 mililitros de solvente orgánico luego de la extracción? O sea que en realidad ustedes van a calcular el número de miliequivalentes de yodo que les queda, ¿sí? Le voy a dar los números, así lo pueden hacer después. O sea, en este momento no se les va a tomar redox, pero más o menos es importante que ustedes vean para qué sirve todo este lío de las extracciones con solventes. Ya vimos el otro día que es para la extracción de complejos.
también puede ser que yo quiera extraer un reactivo, ¿sí? O quiera saber cuánto reaccionó de un reactivo y lo quiera titular por una reacción redox. Entonces, esperen que les digo los números que los tengo acá. Bueno, muy bien. En definitiva, entonces lo que me está diciendo es que se extrajo, me dice, se agitan 200 mililitros con 100 de solvente orgánico, ¿está bien? Y sé la constante. O sea que como el yodo es neutro, voy a aplicar esta fórmula, pero con K. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Qué me van a decir, no? Digan algo, chicos. Es aburrido dar clase que nadie diga nada. Llega un punto que tienen que demostrar que les interesa, que no les interesa, o que ya lo entienden. Entonces, primero vamos a calcular cuánto nos quedó en el agua, como hacemos siempre. Entonces, ¿qué usamos? 200 mililitros de agua eran, ¿no es cierto? Sobre, ¿cuánto solvente orgánico? 100. Por la constante, que es 6, más 200. ¿Está bien? Bueno, y eso da, a ver, 0,25. Q. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que en el solvente acuoso voy a tener en el solvente orgánico voy a tener 1 menos Q. O sea, 1 menos 0,25 es 0,75. ¿Está bien? O como quieran verlo, 75%. Muy bien. Ahora, ¿cuántos milimoles de yodo pusieron? Están en molaridad, ¿no? Pusieron 10 a la menos 3, ¿no? Es 1 menos 3 por 200, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, 0 pusieron, a ver si no me equivoco, después que esto queda 0, claro, por 0,75. O sea que haremos 0,75 por 0,001 por, ¿está bien? 200. O sea que esto sería 0,2 por 0,75 nos va a dar, ¿cuánto nos da? 0,15. 0,15 milimoles, ¿no es cierto? Porque trabajamos en concentración. Bueno, y vamos a escribir la redox, que ustedes ya la habrán visto ya en algún ejemplo. ¿Sí? Perdón. Igual esto habitualmente, esto lo damos después de ver el tema redox y el trationato. ¿Está bien? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ocurre en la redox? El tiosulfato pasa a tetrationato, es decir, el tiosulfato se oxida, ¿no es cierto? Y el perioduro se reduce, que eso ustedes ya lo vieron. Entonces, por cada mol, ¿sí? Nosotros vamos a usar 2 moles de tiosulfato. ¿Está bien? Quiere decir entonces que si nosotros teníamos 0,15 moles en la fase acuosa, vamos a tener que usar el doble, ¿no? Pero a mí me están preguntando, dice, ¿cuántos mililitros de esa concentración se necesitarán para titular el yodo presente en una alícuota de 25 de solvente orgánico? ¿Está bien? O sea que nosotros, estos 0,15 moles, ¿dónde están? 1 por 10 a la menos 2, ¿qué sería para la concentración de quién? No, es 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, sí, de tiosulfato, dividido 0,30, ¿qué es? Lo que pasa es que vos tenés que ver la o sea, vos sabés que estos 0,15 moles, vos los tenés en
Claro, el problema es que vos lo tenés en el volumen de solvente orgánico, porque los extrajiste. Si tenés 200 mililitros de alcohol con 100 de orgánico. O sea que vos tenés 0,15 en 100, ¿no es cierto? Tenés 0,15 milimoles, ¿está bien? Están en 100. O sea que en 25 vos vas a tener la cuarta parte. ¿Está bien? Vas a tener 0,15 dividido 4 milimoles. Eso es lo que vas a tener en la alícuota. O sea que en realidad hay 0,0375. Los tengo acá calculados. Los milimoles de yodo, ¿no? Que son los que intervienen en la redox. Entonces necesitarás 2 veces eso, ¿está bien? Para esta redox. O sea, necesitarás 2 veces 0,037 de tiosulfato, ¿sí? ¿Ok? Y eso da 0,075 de tiosulfato. O sea que se necesitarán 0,0375 por 2, ¿sí? Por este 2 de acá, milimoles de tiosulfato. Bueno, borro acá arriba porque es un lío, este pizarrón es tan chiquitito. Bueno, y esos milimoles de tiosulfato tengo que ver en qué volumen, ¿está bien? Haré, me pregunta entonces, ¿qué me pregunta? ¿Cuántos mililitros necesito, no? O sea que es 10 a la menos 3, la concentración por volumen, ¿sí? Igual a 0,037 por 5, que esto, 0,075, ¿no? El volumen será 0,075 por 10 al cubo. ¿Está bien? 75 mililitros de esa solución. No, porque pasa dividiendo. Entonces arriba va multiplicando. Bueno, este por ahí era un poquito, o sea, es muy sencillo, igual esa redox ya la vieron en aniones y en el TP de aniones. Pero cuando, digamos, lo que me interesa de este tema es que ustedes vean que esto de la extracción con solvente se aplica a todos los otros métodos como un paso previo o posterior del método en sí. Ya lo vieron para complejos y lo vieron para redox. Bueno, vamos a lo que queda pendiente, que no lo vimos en realidad. Esperen que... Acá hay un PowerPoint. Ahí está. Lo que nos quedaba pendiente por ver son soluciones reales. O sea, en realidad esta es una parte de lo que se veía en el teórico de equilibrio, en el primer teórico. Pero nos pareció que se hacía demasiado largo el teórico este, y que como en realidad el concepto de soluciones ideales no lo utilizan prácticamente, o el concepto de soluciones ideales o reales, ¿sí? No lo utilizan prácticamente hasta que llegan a precipitación, donde sí el efecto es muy importante. Preferimos darlo un poco más adelante, más cerca de precipitación, digamos, que esa es la idea. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una... Nosotros estuvimos hablando todo el tiempo de soluciones en términos de concentración, definíamos su concentración, porque en realidad considerábamos que no hay ningún tipo de interacción entre los iones que están en la solución. Pero eso no es real, eso, digamos, los iones tienen carga, interactúan entre sí, hay asociaciones, hay repulsiones, por lo tanto la situación real es completamente distinta y depende mucho de la concentración. Entonces, me parece que un ejemplo donde a uno que nos ubica muy bien en este problema es un experimento que está descrito en uno de los libros de equilibrio que están en la cátedra, donde se grafica el producto
digamos, de la concentración del agua en función de la molaridad de electrolitos totales. Entonces lo que se hace, fíjense, es ir agregándole al agua distintas cantidades de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces vamos agregando 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, cloruro de sodio. Y entonces, a su vez, lo que hacemos es medir el pH de esas soluciones. Supuestamente, si el agua era pura, no había dióxido de carbono disuelto ni ningún electrolito que sufra una hidrólisis ácida o básica, ¿no es cierto? O sea, porque esto ya lo deben haber visto. Ustedes también tienen que considerar a veces que hay iones, cationes, o porque el agua no está totalmente pura, o hay de oxígeno, dióxido disuelto. Todas estas especies pueden modificar el pH del agua. Pero supongamos que uno tiene una solución bidestilada de agua purísima y le va agregando cloruro de sodio purísimo. No se debería modificar el pH porque ni el cloruro ni el sodio sufren ningún tipo de hidrólisis. Sin embargo, cuando se empieza a medir el pH, se observa que en realidad, en lugar de ser siempre 1 por 10 a la menos 7, digamos, la concentración de oxidrilos o de protones, es decir, en lugar de ser siempre 1 por 10 a la menos 14 kW y 1 por 10 a la menos 7 la concentración de protones, se observa que a medida que crece la concentración de la sal, este coeficiente va cambiando y va pasando desde 1.00 hasta 1.286, ¿sí? O sea que en realidad lo que me está diciendo es que está aumentando la constante de disociación. O sea que K-Water se está haciendo más grande y que en realidad están quedando más protones en solución. ¿Se entiende? Se va modificando más el pH. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a que obviamente, si ustedes piensan el equilibrio del agua, ¿no es cierto? Nosotros decimos que tenemos agua, ¿está bien? Y que el agua me va a estar dando hidronios y oxidrilos. Bueno, 2, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que me está diciendo a mí es que si el valor es muy chiquitito, que es 10 a la menos 14 de este equilibrio, hay muy poca tendencia a que esto ocurra, ¿sí? Es una tendencia muy baja que esto se disocie y esto está más como moléculas de agua. Ahora, si yo empiezo a agregarle electrolitos a esta solución, fíjense que los cloruros que vengan del cloruro de sodio tenderán a rodear, ¿no es cierto?, a las cargas positivas. Y los sodios, que también vienen del cloruro, tenderán a rodear a las cargas negativas. Claro, o sea, lo que no les facilita es la recombinación. Pues digamos, cuando uno habla de un equilibrio que dice que el agua se disocia en esto y que esto vuelve para atrás, que se disocia y vuelve para atrás. Pero claro, si hay alguien que se interpone en que estos dos se junten y vuelvan para atrás, ellos van a estar más disociados, ¿se entiende? Claro, es un efecto de solvatación en realidad, o sea, se van solvatando los iones con moléculas de agua, pero a su vez hay un efecto electrostático, ¿sí? Hay un efecto por el cual las cargas que tendían a unirse y formar agua, ¿no es cierto?, por el dipolo eléctrico que había ahí, se ven modificadas por la presencia de los otros iones que impiden que esto se vuelva a unir. Entonces, este efecto hace que estas especies estén más disociadas y que entonces el pH del agua se modifique, sin haberle agregado ningún ácido ni ninguna base. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que nosotros decimos, bueno, esto es lo que pasa en una solución real. Lo que decíamos antes es que haya o no haya sodio no me influye para nada, en realidad no es cierto. Es cierto en un rango de concentraciones bajo. Por eso es que a partir de ahora vamos a decir que cuando todo el análisis que nosotros hacemos hablando de concentraciones en la solución va a ser válido a concentraciones muy diluidas, ¿sí? Cuando estemos en soluciones muy concentradas, como por ejemplo en el caso de 10 a la menos 1, ya no vamos a poder hablar de concentración, sino que vamos a tener que hablar de concentraciones efectivas, de las concentraciones que están realmente libres, ¿sí?, y que están actuando en solución.
Muy bien. Y entonces, bueno, me pareció que este gráfico, este ejemplo experimental es muy interesante porque permite ver que si ustedes, digamos, están a soluciones muy diluidas, ¿sí?, lo ideal es igual a lo real. Porque claro, hay pocos electrolitos y entonces influyen poco en la unión o separación de los iones del agua. Sin embargo, cuando uno empieza a agregar la concentración, esto se empieza a diferenciar y tenemos la curva real, ¿sí?, que es bien diferente de la ideal. Y esta diferencia es la que nosotros vamos a corregir con coeficientes de corrección para los cálculos. Muy bien, entonces, bueno, este párrafo les dice lo que importa, lo que dije yo recién, o sea que las fuerzas electrostáticas debidas a cloruro y sodio interfieren en la recombinación del agua. Entonces quedan rodeados de atmósferas de iones de carga opuesta y se estabilizan estas formas, ¿sí?, y el equilibrio queda desplazado hacia la derecha. Es como que la constante empieza a aumentar. K varía de acuerdo al entorno iónico. Entonces vamos a definir una constante termodinámica, que esta sí es la de tablas, ¿sí?, que es la constante termodinámica, en realidad es igual a la constante, digamos, experimental, o mejor dicho, la constante teórica que usamos siempre, multiplicada por un factor, ¿sí?, que describe la desviación de ese comportamiento ideal, ¿sí? O sea, en realidad nosotros conocíamos, tenemos 10 a la menos 14, es la constante termodinámica, la que uno encuentra en tablas, etcétera, etcétera. Esa es como que no está afectada por nada, es como la reina de Inglaterra, digamos, no le pasa nada. Pero la otra, pobre, es modificada, ¿sí?, la que uno realmente utiliza en las soluciones concentradas. Entonces, esta constante, K, se la corrige por una relación de factores para que deje a la termodinámica en su valor estable. ¿Se entiende? Bueno, y este F que vemos acá, que es este factor de corrección, que en realidad desvía, en realidad describe el desviamiento del comportamiento ideal, se desglosa en los Fs minúscula que corresponden a todas las especies en solución. Por eso es que nosotros vamos a decir que o que K termodinámica es igual a K por F mayúscula, o que K termodinámica es la concentración. Fíjense que nosotros antes decíamos concentración por concentración nos daba K, ¿sí? En realidad es la concentración por el factor de corrección, la concentración de oxidrilos por el factor de corrección de los oxidrilos, bueno, sobre la fracción del agua corregida por el factor del agua. Sí. Claro, claro, al 2 de acá. Vieron que para escribir esto, para poner hidronio, que es la especie real, tenemos que poner el 2 acá. Ahora, fíjense entonces que el factor de corrección del protón por el factor de corrección del oxidrilo sobre el factor del agua me estaría dando el F mayúscula ¿no es cierto? Muy bien. En soluciones diluidas no hay problema, porque son iguales, porque esto vale 1. Todo esto vale 1 y listo, se acabó el problema. Pero en soluciones concentradas no. Y esto influye mucho en cómo se comportan después los iones. Cuando ustedes, por ejemplo, van a precipitar una sal, eso lo van a ver a partir del teórico que viene con Viviana, cuando ustedes empiezan a ver la precipitación de una sal, van a ver que los dos iones se tienen que juntar y irse para abajo. Pero si hay mucha nube electrónica que impide que se junten, no irán para abajo y se quedarán más en solución. O sea que la concentración de sales va a afectar la solubilidad también, ¿sí? Muy bien. Claro, no, le decía a él, en realidad viene de esta ecuación, ¿no es cierto? Yo en la constante voy a poner esto por esto sobre esto al cuadrado. Sí, es un cuadrado. Sí, sí, sí. Porque si yo lo hiciera, si fuera rigurosa, yo pondría, ¿cómo planteo la constante K-Water? Nosotros siempre decimos, bueno, vale 1 la actividad,
Sí, vale 1, pero en realidad uno plantearía la constante como ¿nosotros qué diríamos? Suponete que quiero conocer K-Water. Voy a decir hidronio por oxidrilos, ¿sí? Sobre agua al cuadrado. ¿Está bien? Está bien. Nosotros sabemos que no tiene sentido decir agua al cuadrado, pues no se expresa una concentración. Pero uno sí puede hablar de una fracción molar acá abajo. ¿Está bien? Y entonces puede poner fracción molar acá abajo por actividad. Entonces acá dejamos, en lugar de poner concentración de agua al cuadrado, vamos a poner, claro, x cuadrado por el factor de actividad, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Primero hay que conocer el efecto de los componentes iónicos en la solución, conocido como fuerza iónica o mu, ¿no es cierto? Donde fíjense que lo que tenemos es que mu es la sumatoria del producto de la concentración de cada una de las especies que hay en solución, que la llamamos sub i, por la carga de esa especie elevada al cuadrado para eliminar el efecto de neutralización entre positivos y negativos. Porque si no, yo podría tener todo un montón de términos negativos, un montón de términos positivos, se anularían y yo diría, ah, bueno, genial, la fuerza iónica es casi nula, ¿no? Y no tendría sentido. Entonces, se elevan al cuadrado las cargas para que todas, digamos, para tener el módulo, digamos, de la carga, ¿no? Y la concentración de cada una de las especies. Entonces, la fuerza iónica es la semisuma, digamos, de todas las especies que pueda haber en la solución. Y ahora vemos, por ejemplo, ejemplos concretos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos nitrato de potasio, tenemos dos iones. Si nosotros tenemos nitrato de potasio, ¿qué vamos a tener? Potasio por un lado. Bueno, vamos a borrar algo porque esto se va convirtiendo en un caos a lo largo del... Vamos a tener entonces nitrato de potasio, 0,1 molar, ¿está bien? ¿Qué me va a dar? Potasio en solución y nitrato. Entonces voy a tener dos iones, uno positivo, otro negativo, por supuesto, cada uno con una sola carga. Entonces voy a poner que la concentración de este ion va a ser la misma que tengo acá, o sea, va a ser 0,1, ¿no es cierto? Por cada 0,1 de estos tengo 0,1 de esto y 0,1 de esto. Entonces voy a tener 0,1 de potasio y la carga, que es 1 al cuadrado, más 0,1 de nitrato y la carga, que es menos 1 al cuadrado, me da 1. Entonces, si no, se anularían, ¿no es cierto? Sería como si yo no tuviera iones si no elevo al cuadrado, lo cual no es real. Muy bien, entonces esto me está dando una fuerza iónica de 0,1. Ahora, fíjense, si yo tengo un ion que está más cargado, como es el caso del sulfato de sodio, ¿sí? Y entonces voy a decir sulfato de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Por cada mol de estos voy a tener 2 de sodio más, ¿sí? Y 1 de sulfato 2 menos, ¿está bien? Y la concentración también era 0,1, era igual que antes. Entonces, cuando yo haga el cálculo voy a decir, de sodio voy a tener 0,2, no 0,1, ¿no? Porque por cada 0,1 de esto tengo 2 de esto. Entonces, 0,2 de sodio, ¿sí? Por 1 al cuadrado. Y para el sulfato voy a tener dos cargas. Voy a tener 0,1 de sulfato, ¿sí? Porque por cada uno de estos sale un sulfato, pero la carga del sulfato es 2, o sea que esto va a ser 2 al cuadrado, ¿sí? Con lo cual esto me da 0,3. Entonces, fíjense que si yo tengo la misma concentración de nitrato de potasio que de sulfato de sodio, el efecto en la solución no es el mismo. ¿Se dan cuenta? Porque la fuerza iónica es digamos, 3:1. Es más grande la fuerza iónica de esa solución si puse la misma concentración de sulfato que si puse la de nitrato. Estos son factores que uno hasta ahora no le da mucha bolilla, ¿no?
Otro concepto importante es que las fuerzas iónicas son aditivas, con lo cual, o sea, si estuvieran las dos cosas, si ustedes tuvieran nitrato de potasio y sulfato de sodio, bueno, acá le da dos concentraciones distintas, tendrían que sumar todos los términos correspondientes a todos los iones que hay. Y en este caso les da 0,35. Bueno, esto es fácil. Bueno, muy bien. Entonces, la concentración efectiva, entonces ya no va a ser más eso que nosotros en paréntesis tenemos siempre como la concentración en el equilibrio. En realidad, la solución efectiva de una especie varía con la fuerza iónica. O sea, la solución efectiva es aquella que realmente va a actuar. Aquella, si hablamos de acidez, aquella que va a definir, realmente la cantidad de protones que van a definir la acidez. ¿Se entiende? No todos los protones que hay, sino los que van a definir la acidez porque están realmente libres en solución. Entonces, estos son los que van a actuar, los que van a tener un comportamiento químico activo, ¿sí? Y ahí definimos otro concepto, que es la actividad, porque van a actuar, ¿sí? Y vamos a decir entonces que la actividad de las especies es la que nos va a interesar. O sea, aquellas especies que realmente están jugando un rol en la solución. Y esa actividad de las especies va a estar relacionada con la concentración de las especies. Y cuando sean muy diluidas, van a ser iguales. O sea, si estoy en una solución extremadamente diluida, la actividad va a ser lo mismo que la concentración. Es decir, AC va a ser igual a esto, porque el coeficiente de corrección va a valer 1, ¿sí? O el coeficiente de actividad, ¿sí? Va a valer 1. Pero en soluciones más concentradas, esto va a ir tomando distintos valores, ¿sí? Entonces, ya lo dije recién, a bajas concentraciones tiende a 1. A una dada fuerza iónica, o sea, si la fuerza iónica es moderada, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo algo muy, muy diluido, lo vimos con el agua, o sea, tengo 10 a la menos 7 protones, eso está muy diluido, pero si yo le encajé, qué sé yo, 0,2 molar de cloruro de sodio, ya ahí tampoco voy a poder decir que el coeficiente tiende a 1, ¿se entiende? O sea, a una fuerza iónica moderada. Entonces, a fuerzas iónicas moderadas y a bajas concentraciones, el factor tiende a 1. A una fuerza iónica dada, el aumento de carga de un ion hace que la fuerza disminuya, que F disminuya más, ¿sí? O sea que la carga también tiene un rol muy importante. O sea, por ahí está, si yo tengo la misma concentración, lo vimos recién, de sulfato que de nitrato, ¿sí? El nitrato va a tener un efecto mayor en la actividad, el sulfato va a tener un efecto más importante, con lo cual el coeficiente se va a modificar más, ¿no? Respecto de 1. Bueno, y para iones de igual carga los F son similares. En realidad ustedes este tema le corresponde a fisicoquímica y lo van a ver con mucho detalle. Van a medir conductividad de la solución, etcétera, etcétera. ¿Ya terminé? Pero básicamente les voy a mostrar rápidamente el valor de las F se calcula con la teoría de Debye-Hückel, ¿sí? Que, fíjense, lo que me va a dar es que el logaritmo de ese coeficiente de corrección es igual a un valor A, que es una constante, ahora les voy a decir cómo sale, por Z al cuadrado, o sea, la carga del ion que estoy considerando, y la raíz cuadrada de la fuerza iónica. O sea, que acá influye todo lo que dijimos acá, la fuerza iónica de la solución y el valor de Z. Lo único que les voy a decir de Debye-Hückel es, y de vuelta, porque a mí me gustan los gráficos, porque realmente a uno lo ubican mucho en lo que está diciendo, porque a veces uno ve la matemática pero dice, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiere decir esto? En realidad, ¿cómo se llega a Debye-Hückel? Bueno, en realidad es una forma empírica de llegar. Lo que se hace es calcular, por ejemplo, la actividad, el coeficiente de actividad experimentalmente, por ejemplo, como hicimos antes, como vieron que ustedes tenían una solución acuosa y le iban agregando más y más sal. En función de la fuerza iónica de la solución, que vieron que uno la puede calcular, la fuerza iónica. Si sabe cuánto puso de nitrato, cuánto puso de sulfato. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron distintos coeficientes a la expresión de Debye-Hückel para que se les ajuste. Eso es un ajuste matemático a datos experimentales. Entonces, lo que hicieron fue tener
todas estas curvas con distintos, digamos, con distintos coeficientes, valores de A, ¿se entiende? Y entonces las construyen. Y después buscan la experimental. Ponen clorhídrico, que es esta de acá, y ponen, esto se ve mal, pero cloruro de sodio, que es esta otra curva de acá. Entonces fíjense que ellos pueden decir que durante un cierto rango de concentraciones, esta curva experimental es muy parecida a esta otra curva que tenemos acá, ¿sí? Cuyo coeficiente, por ejemplo, es 5. ¿Está bien? Entonces se ajustó en los coeficientes que se usan en la expresión de Debye-Hückel, que es lo que tenemos acá, estos valores salen de este tipo de cálculos, ¿sí? Es un número, es un número. O sea, en realidad es, bueno, a ver, si yo multiplico a esta ecuación por este número me da así, si la multiplico por este otro número me da así, 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 así. Bueno, tiene más sentido y se basa en muchos más datos, ¿no? Pero no importa, a mí lo que me interesa, porque por ahí ustedes van a ver toda la demostración de Debye-Hückel en fisicoquímica, lo cual corresponde a fisicoquímica, pero siempre quédense con esto, que en realidad todas estas expresiones que fueron surgiendo en la fisicoquímica provienen de comparar lo teórico con lo experimental y ajustar ecuaciones, ¿sí? Entonces lo que vieron es que en realidad esta ecuación, que es la de Debye-Hückel común, digamos, no satisface muy pocos sistemas. ¿Por qué? Porque Debye-Hückel consideró que las cargas eran puntos, que no tenían un tamaño, un volumen, ¿sí? Las consideró como puntos. Entonces todo ese análisis es muy real, porque en realidad ustedes saben que también el tamaño de los iones juega un rol importante. Entonces se hicieron modificaciones a la teoría de Debye-Hückel y se llegó primero a la de Debye-Hückel extendida, que sigue siendo parecida, ¿sí? Sigue usando la raíz cuadrada de la fuerza iónica, tiene este valor alfa, y tiene en cuenta el diámetro efectivo del ion hidratado. Entonces la de Debye-Hückel, digamos, extendida es esta que tenemos acá. Estos coeficientes alfa se sacan, como les dije, de las curvas. O sea, en todos los casos los coeficientes se sacan de comparar lo experimental con lo teórico. Y bueno, y por último, digamos, porque no los quiero aburrir porque a nosotros no nos interesa que ustedes sepan la teoría, digamos, el análisis teórico por el cual se llega a Debye-Hückel. Lo único que me interesa es que se den cuenta que hay una diferencia entre las soluciones reales y las ideales, que esta diferencia define el concepto de corrección que trae el factor de actividad, que el factor de actividad se puede calcular por estas ecuaciones, la de Debye-Hückel, ¿sí?, que ajusta experimentalmente a concentraciones mayores a 0,1 y a electrolitos 1,1, o sea, electrolitos que tienen carga 1, sería nitrato de potasio, por ejemplo, 1 negativo y 1 positivo, ¿sí? Pero que, como no satisface todas estas cosas, se usan modificaciones de la de Debye-Hückel, que es la teoría de la de Davis. Y la de Davis se utiliza para electrolitos 1,1 y para electrolitos 1,2. O sea que ustedes aplicando, fíjense, si conocen la fuerza iónica, nada más tienen que usar las constantes que les fija la expresión. Y conocen el valor de F, ¿sí? Conociendo el valor de F pueden conocer el valor de actividad del ion. Sí. 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 Hay otras tablas, pero no llegamos a todas las tablas. O sea, hay más modificaciones. Hay una, o sea, ves, justamente es lo que tenemos acá. Acá tenés Davis 1,1, Davis 1,2, pero hay otra expresión más, que yo no los quise complicar, que es la de Gutenberg, que tiene otra expresión más compleja, para cálculo de coeficientes. No, ustedes no van a tener que calcular coeficientes, nunca se los vamos a pedir, o sea, lo que quiero es que entiendan. ¿Cómo? Claro, sí pueden llegar a tener que calcular la fuerza iónica, ¿no es cierto? Eso sí, que es fácil. Y van a tener que, si tienen que aplicar la fórmula, les van a decir en cuál usan. La de Davis 1,1, no les van a pedir. No, eventualmente te podrían dar la fórmula. Te dirían, bueno, a ver, tiene esta solución, qué sé yo, si aplica Debye-Hückel, lo único que tendrían que hacer es, en lugar de usar concentración, usar un F que saldría de la fórmula que le digan que aplique.
¿Está bien? Que para el otro lado. ¿Entendés? Nada más. Les darían el A, porque el A se ajusta a cada anión, a cada tipo de anión, ¿sí? Porque tiene que ver con el volumen del ion, o sea que ustedes tampoco lo pueden saber. En líneas generales lo que va a ocurrir es que les van a dar, a nosotros no nos interesa ahora que calculen coeficientes de actividad, lo que nos interesa es que sepan aplicarlo, ¿sí? Que es lo que van a ver ahora la semana que viene, o no, este jueves, ya cuando empieza Viviana. ¿Qué más les quería decir? Y lo último que quería decirles son cosas que quedaron pendientes, que yo no las dije en los teóricos anteriores, como por ejemplo, ¿qué hora es? 11 menos 5, estamos re bien. Entonces, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto el indicador en el primer teórico, yo les dije, bueno, vamos a hacer el cálculo de las dos formas, qué sé yo, y había un problemita, que era este, que ya lo vieron en 20.000 lados, donde estaba la solución a pH muy ácido y a pH muy alcalino y veíamos las absorbancias en cada situación. Y en la del medio, que poníamos 10 a la menos 3 molar de clorhídrico, ustedes se fijaron que poníamos 0,999 molar de cloruro de sodio. ¿Está bien? Esto es para mantener la fuerza iónica, porque si en este caso, digamos, donde ustedes están trabajando en una solución muy concentrada de clorhídrico, porque fíjense que es 1 molar, ¿sí? Acá la actividad real, que es la que me va a estar dando la absorbancia, o sea, el dato experimental que yo tengo no viene de la concentración, viene de la actividad. ¿Entienden lo que digo? O sea, es la actividad del ion lo que define cómo se comporta en solución. Por ejemplo, cuánto se formó de la especie que absorbe, ¿sí? Ese es el valor importante, cómo actúa. Entonces, la fuerza iónica acá va a ser importante, acá también va a ser importante, entonces acá la tengo que mantener constante. Como acá es muy diluido, acá tendría una fuerza iónica muy diferente. Por eso es que en este planteo, fíjense que habíamos agregado ese valor de cloruro de sodio, ¿sí? Que yo ese día no lo quise comentar porque me parecía que era hacerle más lío todavía. Y por último, les quería mostrar cómo influye en la fuerza en los buffers. Son 2 segundos, esto creo que hay algún problema inclusive de ácido base que lo tiene, o no sé si tiene esto. Bueno, acá les dicen, prepare un buffer de pH 745, pero con esa fuerza iónica. Y esto sí es re importante. El buffer, la fuerza iónica del buffer es un hecho fundamental. Ustedes siempre van a tener que fijar la fuerza iónica, ¿sí? Por muchas razones, porque si ustedes lo van a usar en soluciones fisiológicas, ni hablar, porque en soluciones fisiológicas se comporta todo distinto. Entonces, lo único que, si ustedes tuvieran que resolver este problema de pH, que fíjense que esto sería Henderson como lo harían comúnmente, ¿está bien? Ustedes dirían, bueno, a ver, pH 7,4, para el fosfato elijo estas dos especies, ¿sí? Las dos del medio, que están por la constante esta, 7,2, ¿no? Entonces, si yo hago este planteo, me voy a llegar a una relación de concentraciones fosfato monoácido, fosfato diácido. Que, a ver, vamos a hacer, yo había hecho los cálculos hoy para dejar los números, así no hay lío. Entonces, fíjense, si nosotros aplicamos entonces la expresión del buffer ahí, vamos a tener que, bueno, esto que sería fosfato monoácido sobre fosfato diácido les va a dar 2,13, ¿sí? Porque sería 7,45 menos 7,12, a esto lo voy a llamar, qué sé yo, A. Al cociente lo llamo A para no escribir todas las veces eso, si no tardamos tanto. Logaritmo de A, ¿está bien? Sería de allá, ¿no? Del buffer. Entonces, por un lado tenemos esta relación, con lo cual nosotros sabemos, si despejamos, a ver, cualquiera de los dos, ¿sí? Podemos despejar, por ejemplo, el monoácido, ¿sí? Y este nos daría 2,13 del diácido. ¿Está bien?
Y entonces esto lo podemos reemplazar, bueno, perdón, ¿cómo? Claro, la molaridad total, o en este caso la expresión de la fuerza iónica. O sea, nosotros tenemos dos. Por un lado expresamos el valor de fuerza iónica, que es el que nosotros queremos conocer, ¿no es cierto? Que es el catión, todo lo que hay, aniones y cationes. Catión sodio, por su carga, que es 1 al cuadrado. Fosfato monoácido, por su carga al cuadrado, y fosfato diácido, por su carga al cuadrado. Y por otro lado tenemos el balance de masa, ¿no es cierto? Que todo el sodio que se generó es igual a 2 veces lo que generó esta especie más 1 vez lo que generó esta otra especie. ¿Está bien? Entonces si nosotros ahora reemplazamos el sodio acá por esto, podemos llegar a la expresión de la fuerza iónica, que nos va a quedar en función de esto, de 3 veces el fosfato monoácido y 1 vez el fosfato diácido. ¿Está bien? Si reemplazamos al fosfato monoácido, ¿sí? por esta relación que sale de la expresión del pH, ¿sí? Llegamos a una expresión donde nos queda todo en función del, ¿qué dije? Del diácido. ¿Está bien? O sea, esto también me quedaría en función del diácido, sería esto sería 2,13 diácido, ¿no? Entonces después puedo despejar diácido de acá para el valor de fuerza iónica que quiero, que es 0,1. O sea, esto lo igualo a 0,1 y despejo diácido de acá. ¿Está bien? Entonces llego a estas concentraciones, que son las que me van a mantener el pH y esa fuerza iónica. ¿Sí? Esto sí es muy importante, muy, muy importante, porque por varias razones. Ustedes vieron que ya dijimos, la molaridad total define la capacidad regulatoria también del buffer, ¿no es cierto? Pero además la fuerza iónica es fundamental para qué se va a usar ese buffer. Bueno, creo que no hay nada más. Terminamos.